Profe, Cuénteme. lo que pasa es que se está yendo la luz, entonces de pronto me estoy desconectando de la clase Ok, por si me llega a preguntar algo y no le contesto. listo. Listo, profe, gracias. Listo, continuamos. Entonces, aquí a grandes rasgos, como para entender qué es lo que pasa allí con ese sistema SMO, es decir, el de soldadura metálica de arco eléctrico. Al formarse el arco eléctrico se genera un intenso calor que produce. Bueno, entonces eso es lo que genera específicamente un ambiente allí como para, digamos, que se desarrollen ciertas condiciones. Dentro de eso, lo que es la fusión del núcleo metálico del electrodo y que formará parte del depósito. O sea que ese electrodo como tal, digamos, esa parte de la varilla va también a formar parte de ese relleno que va a tener la zona requerida para unir las piezas, es decir, la soldadura. La descomposición del recubrimiento que formará una atmósfera rica en CO2 y la escoria, ambas necesarias para la protección del metal líquido. Es decir, que ese recubrimiento va a, digamos, a terminar protegiendo la unión verdadera entre esas piezas. Durante la solidificación, la capa de escoria ocupará la parte superior del cordón y protegerá el metal del depósito durante el enfriamiento. Y aquí vamos a entender eso. Entonces, primero, este dibujito, ¿qué es lo que es? Bueno, es el corte longitudinal de un electrodo, donde pues esto es la varilla y esto, pues por eso sale a ambos lados, hace de cuenta lo que es el recubrimiento. Entonces, pues el recubrimiento es a todo alrededor, precisamente la varilla, como una chispita mariposa. Entonces, cuando se empieza a generar la cuestión de la carga eléctrica, se empieza a transmitir allí, pues aumenta el calor. Por lo tanto, empieza a fundirse el recubrimiento y la parte interna es lo que empieza a rellenar, según lo que vimos, esa zona de unión entre las piezas. Entonces, eso específicamente, lo que es el recubrimiento, y por eso lo vemos aquí así de esa forma, es la que me garantiza el pequeño ambiente para que no se introduzcan, digamos, las impurezas que están alrededor. Por eso es que en una condición de trabajo in situ no es tan fácil, porque imagínense si esto genera cierto gasecito allí, si está haciendo viento, en cambio, mientras nosotros lo tengamos en unas condiciones controladas, un ambiente, digamos, donde no entra como tan fácil las corrientes de aire, que obviamente transportan polvo y demás impurezas, pues vamos a garantizar de que el trabajo de la soldadura sea mucho mejor. Entonces, ese gasecito que se forma allí es precisamente cuando se empieza a fundir el recubrimiento del electrodo. El núcleo del electrodo, ¿sí? La propia varilla, noten que empieza como a derretirse, son las gotas de metal. Entonces, era lo que estábamos leyendo allí respecto de lo que está rellenando esa zona. La escoria, pues, es precisamente lo que le va quedando tanto de un poco del material del electrodo junto con la misma pérdida de material de las piezas que se están uniendo ahora.
ellas alcanzan a perder algo de su misma constitución para poderse unir con las otras piezas. Metal base, ¿sí? Fundente, es decir, todo el recubrimiento. ¿Y por qué más o menos se escoge este? Entonces, sus ventajas. El equipo es relativamente simple, portátil y económico. Ah, bueno, fundamental para nosotros. La protección del metal de aporte y del charco de soldadura está incluida en el electrodo revestido. Ah, o sea que con los electrodos nosotros podemos, digamos, garantizar qué tanto vamos a rellenar o si vamos a poder rellenar específicamente esas piezas en la zona de unión. No requiere el suministro externo de un gas de protección o fundente granular. Claro, no hay que generar otro tipo de ambiente con otro equipo u otra cosa, porque el mismo electrodo, digamos, al empezar a fundirse, nos da la garantía de ese gas para formarse allí. Es menos sensible a las corrientes de aire que los procesos que requieren de protección con gas. Puede ser utilizado en áreas de acceso limitado. ¿Qué quiere decir? De que puede ser muy reducido y pues digamos también la aplicación de la soldadura y digamos el ambiente del gas y eso, no necesariamente tiene que ser en una zona de área de gran amplitud. Entonces para ello también las soldaduras se pueden aplicar perfectamente muy focalizadas, que es lo que se hace específicamente con esto, y por eso se pueden hacer, digamos, sin necesidad de tener una zona amplia o de mucha holgura para que la gente entre con sus equipos perfectamente, con buenas extensiones, se puede llegar a la aplicación directa de la soldadura. Para la mayoría de las aleaciones comerciales existe disponibilidad de electrodos. Ah, ok. O sea que dependiendo de las piezas que vayamos a unir desde el punto de vista de soldadura, los electrodos sí se pueden conseguir perfectamente comercialmente. Y pues las desventajas, sí, las limitaciones. El operador requiere de una mayor habilidad que en los procesos de alambre. Ojo, esa de alambre pues es la web, la que pues aquí no la vamos a hacer referencia realmente, pero pues existen, como yo les dije, existen varios procesos para generar lo que es la soldadura. La aplicación es más lenta que los procesos de alambre y se requiere de mayor tiempo de limpieza para los cordones. ¿Cuáles cordones? Esas líneas de la soldadura cuando quedó aplicada. Y el electrodo revestido tiene la eficiencia más baja. Ahora hablemos de la fuente de poder. Eso que veíamos allá, ese aparatico que tenía que ver con la parte eléctrica para generar el arco, para transmitir el calor y demás. Ah, bueno. Entonces transforma la corriente eléctrica de la línea de alimentación a valores de amperaje y voltaje, adecuados para establecer y mantener el arco de soldadura. Pues todo esto de soldadura también tiene mucho que ver con la parte eléctrica y pues más adelantico lo vemos. Muchos de esos típicos laboratorios que uno tiene que hacer en pregrado, normalmente respecto de electromagnetismo, ¿sí? La física del electromagnetismo. Uno utiliza ciertos equipos para medir voltaje y amperaje, según sea el caso. Ah, bueno, aquí en algunos momentos son, digamos, equipos que se pueden tener como para garantizar que el proceso se esté desarrollando tal cual como se debe. Se prefieren del tipo de corriente constante y la característica más importante es la capacidad. Hay diferentes tipos de esta fuente de poder, ¿sí? Los transformadores rectificadores y motosoldadoras, que pueden ser a diésel o gasolina. También tenemos los inversores que
pues de pronto van a ser los más costosos, pero son los que van a ser más útiles si es que nos vamos a dedicar de pronto mucho a ese tipo de trabajos, o el tipo de proyecto tiene muchísima, eh, digamos, trabajo de soldadura. Aquí vemos el típico respecto de las motosoldadoras. Este es para aplicación de estos insumos. Y ojo, de todos modos, lo que tiene que hacerse es generar un amperaje y un voltaje obligatoriamente, porque es por cableado, para desarrollar lo que es la fundición del electrodo. Los equipos inversores, control más preciso del arco, mayor velocidad de respuesta para mejores encendidos del arco, más pequeños y ligeros y mayor eficiencia eléctrica. Pues obviamente son más costosos, pero pues son equipos, si es del caso que de pronto se pueden estar dedicando a solo estructuras metálicas, ahí sí definitivamente tendrán que adquirir estos elementos. Normalmente, si uno no está tan de lleno todo el tiempo con esos trabajos, uno casi siempre termina subcontratando esa parte a gente que solo se dedica a eso. ¿Por qué se hace eso normalmente? Porque, digamos, la aplicación de soldadura, eso no puede hacerlo cualquiera. Nosotros en nuestras obras hay muchos procesos y actividades de construcción que sin que sean muy expertos nuestros oficiales, eso siempre hay alguno que se le mide a hacerlo. El yo sí soy, yo lo hago, déjeme a mí que yo lo hago. Yo alguna vez, crecí cerca de una empresa de soldadura y yo todas las tardes pasaba por el frente y veía cómo hacían, y yo aprendí, y así hacen. Esto de la aplicación de soldadura sí tiene que ser con gente certificada, ¿sí? Existen certificaciones para esto. Entonces, la garantía de esa calidad sí es necesaria, por lo menos toda esa exigencia del protocolo de títulos y certificaciones para por lo menos proyectar de que sí lo van a realizar bien. Entonces, aparte porque no es que seamos muy expertos en ese tipo de actividad, entonces, pues hay que intentar minimizar el riesgo de que se presenten los problemitas. Entonces, ojalá siempre con personal calificado y con sus debidas credenciales para desarrollar soldadura. El portaelectrodo de los equipos específicos que manejamos allí transfiere la corriente eléctrica del cable al electrodo, es decir, esa pincita que agarra precisamente la varillita del electrodo. Está aislado para permitir la manipulación por el operador y disponible en varias capacidades. Lo que tiene que ver con la pieza tierra, es decir, lo que normalmente se conecta es a la lámina metálica, como lo veíamos en la ilustración general de los equipos. Pues puede haber directamente con pincita o, digamos, anudándola al mismo elemento, o por lo menos garantizando de que va a estar durante el proceso conectada con esa pieza. Y ojo, es necesaria ahí la tierra precisamente para que no se genere una descarga eléctrica, es decir, un cortocircuito cuando el operador esté aplicando la soldadura con el electrodo. Es precisamente para que no se genere ese cortocircuito allí. La corriente alterna, el sentido del flujo de corriente cambia 100 veces por segundo y la frecuencia es de 60 Hz. Se obtiene una penetración y una tasa de depósito media. Se reduce el soplo magnético y el equipo es más económico. Esto de la penetración, sí, se desea una penetración profunda o un depósito mayor, es lo que vamos a entender ahorita al cambiar las polaridades.
Y la corriente directa, pues es la simbología DC, la corriente directa fluye continuamente en un solo sentido. Puede usarse con todos los tipos de electrodos recubiertos y es la mejor opción para aplicaciones a bajos amperajes. Entonces notarán que en la que tiene que ver con, miren esta simbología, ahorita vamos a entender qué es lo que significa ese DC, EP, y por lo menos esta parte hace referencia a corriente directa. Cuando estamos trabajando en corriente directa, la parte positiva del circuito eléctrico la genera, la aporta el electrodo, y la parte negativa, la unión de la tierra con la pieza metálica. El encendido y la estabilidad de arco son mejores, produce menos salpicadura, todo eso es de lo que tiene que ver con corriente directa. Y pues según cómo se necesite, que sea para alta penetración o para alto depósito, se hará de pronto la inversión o cambiar las polaridades, y en alguno pues pasará de negativo en este caso a positivo, ¿sí? Negativo el aporte eléctrico del electrodo, y la parte positiva será la unión de la tierra con la pieza. Y ojo, esto específicamente es para alto depósito, es decir, que digamos el avellanado muy seguramente es bastante grande. Entonces en esos casos se utiliza esa. Y para alta penetración tenemos la polaridad inversa de ese elemento. Eso se puede manejar en el transformador o inversor o cualquiera de esos equipos que requerimos para alimentar eléctricamente y que se forme el arco. Profe, qué pena, yo me dejé escuchar. ¿Perdón? No se estaba escuchando lo que estaba diciendo, profe. Lo que tiene que ver con la alta penetración y el alto depósito. Simplemente... Lo último que estaba hablando era que no se le estaba escuchando lo que estaba diciendo, profe. Ok. No, que respecto del equipo, en el equipo, el que aporta la parte eléctrica para que se forme el arco es donde nosotros podemos, digamos, hacer la inversión, invertir las polaridades para generar esto. Lo que tiene que ver con el alto depósito normalmente es cuando las piezas son avellanadas, es decir, tiene una zona bastante amplia para ser llenado con soldadura. Y en ese caso, la parte negativa es la del electrodo y la parte positiva es la de la pieza. Mientras que cuando sea de alta penetración, es decir, la soldadura es la que debe entrar mucho en esos elementos. Entonces, en ese momento se utiliza la que tiene que ver con la polaridad positiva en el electrodo y la polaridad negativa en la pieza. Esa inversión se hace allá con el equipo eléctrico. Generalidades de esto. El amperaje es la variable de mayor importancia en el proceso y determina la profundidad de penetración, la tasa de depósito, el volumen del cordón, y depende del tipo y diámetro del electrodo, posición y diseño de la junta. O sea que el electrodo también tiene algo que ver con qué tanto se puede hacer con él. No todas las posiciones se pueden aplicar de soldadura con ciertos electrodos, ¿sí? Hay posiciones para su aplicación que de pronto pueden o no se pueden ejecutar.
Esa parte de las posiciones es algo de la información que nos debe transmitir los planos. Así nosotros podemos verificar esas condiciones. Esto que vemos aquí simplemente es una imagen, digamos, ampliada, así, un tipo de radiografía de cómo quedan unas piezas unidas precisamente por la parte de soldadura. Entonces, para el caso todo esto es soldadura, es lo que tiene que ver con el núcleo del electrodo que pues por lo menos se ha fundido para llenar esa zona. Lo que queda en la parte superior cubriendo eso es más lo que tiene que ver con la parte de la escoria del material fundente, es decir, del recubrimiento, y pues las piezas. Entonces, esto, por ejemplo, Profe, ¿sí? o sea que ahí en esa imagen podríamos decir que eso fue como de tipo depósito. De tipo depósito, y esto normalmente es para una unión a tope, ¿sí? Es decir, estamos uniendo dos piezas acá y se generó allí. Pero realmente esta es la que es en B, lo que es la forma de la soldadura. Y efectivamente aquí entendemos que es el corte de la sección transversal cuando se ha aplicado ese elemento. Ahora, resulta que acontece que, miren, que él alcanza a llegar hasta el otro lado de la pieza, es decir, no queda como un hueco. Dentro de lo que veremos más adelante entenderemos de pronto que visualmente podremos identificar si algo está medianamente correcto con soldadura. Aunque existen varios ensayos que mínimo debemos realizar cuando estemos en este tipo de obra o exigirlos, según sea el caso, la parte visual coge una gran relevancia para poder, digamos, empezar a proyectar si esa cuestión de ese trabajo está quedando correctamente. Ilustración simple, más o menos, ¿qué es lo que se busca con eso? Ojo, para cuando tenemos las cuestiones, y recuerden que siempre que se maneje dotación, hay una dotación que es generalizada para todos. Como todos se la tienen que saber, pero la digo rápido. El casco con barbuquero, las gafas antiempañamiento, tapaoídos, tapabocas, la camisa manga larga y el jean, o el overall, que cubre absolutamente todo, los guantes, ¿sí? Y las botas con punta de acero, ¿sí? Típicas botas de seguridad. Eso a grandes rasgos. Pero esa es una dotación básica que todos tienen que tener. Dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar, se puede, digamos, modificar algo de esa dotación o adicionar más cosas. E igual sigue siendo dotación. Por ejemplo, lo que ustedes meten de dotación de guantes típicos nunca son los guantes de carnaza, sino los guantes de tela, que tienen de pronto cierto recubrimiento en la zona de la palma, pero que es medianamente plástico. Hasta ahí. Pero si, por ejemplo, nuestros trabajadores van a hacer cierta labor, de pronto los guantes ya son guantes de carnaza, es decir, que son de cuero y son bastante resistentes para algunas labores, precisamente. En el caso particular, si por alguna razón alguna vez llegan a tener un trabajo de soldadura, que tengan que hacer trabajos de estructura metálica, pues tendrán que tener en cuenta que por lo menos la gente que va a trabajar en eso, pues tiene que tener una dotación específica. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las caretas, ¿sí? Son caretas especiales para soldadura y tienen algunos visores a veces con ciertas especificaciones según el tipo de soldadura que se va a aplicar. El tipo de guante también es muy diferente. Adicional de eso, ellos tienen el mandil o delantal o pechera específicamente para estas obras. Y tal como de pronto algunas situaciones de dotación, si son a cielo abierto, de pronto en zonas donde el sol es bastante complicado, es decir, es muy fuerte,
normalmente se utilizan los capuchones, es decir, esa pieza normalmente de tela que logra cubrir la parte posterior del cuello. En materia de lo que tiene que ver con soldadura, el capuchón es obligatorio, ¿sí? Entonces, por si alguna cosa, el tipo de dotación de esto es una dotación específica para los que vayan a trabajar en esas condiciones. Por eso es que es muy fundamental cuando les toque desarrollar análisis de precios unitarios, que tengan muy bien definido qué actividades son y con qué gentes que lo van a hacer, porque de eso también dependen las condiciones del tipo de dotación. Y ojo, no es si quieren, es que es obligatorio que la tienen que dar. Unos parámetros ahí generales de conceptos típicos de cuestión eléctrica, ¿sí? Máxima intensidad de corriente que es capaz de desarrollar el equipo medida en amperios, es decir, lo que es la potencia, se gradúa por medio de manivelas o perillas que aumentan o disminuyen el campo magnético en la bobina secundaria. Intensidad, diámetro del electrodo, espesor de la pieza, preparación de borde, posición de la soldadura, todo eso ya sabemos que depende muchísimo de lo que es el amperaje. Entonces, por ejemplo, el diámetro del electrodo, uno debe entender también, si es que van a trabajar algo, uno puede medir perfectamente el amperaje que aparece y normalmente viene alguna lectura en los equipos de alimentación, y pues sobre eso uno también tiene que saber de qué tipo de electrodos se está trabajando. Los electrodos normalmente vienen en paquetes, ¿sí? Uno no compra de a uno así, sino por paquetes. Y pues están fácilmente identificables de qué tipo, y entenderemos que también hay ciertas condiciones que van a variar de uno a otro. Dentro de esas, por lo menos lo que tiene que ver con el diámetro, ¿sí? La tensión de vacío, la sigla OCB, medida en las terminales de salida del equipo cuando está encendido, pero no se está soldando. O sea que hay un momento de pronto donde hay que descansar, pero el equipo sigue allí, digamos, utilizándose. Y ojo, este es el aparatico, ¿sí? El amperímetro, que uno lo puede acomodar para amperaje y voltaje, y estoy absolutamente seguro, imposible que haya cambiado tantísimo las condiciones de educación. Seguro que han tenido que hacer al mínimo algún laboratorio donde tienen que trabajar con esa maquinita. Bueno, eso, para esto es muy útil, o sea que eso que ven por allá no es que solamente quede ahí como por cumplir un requisito, sino que de verdad nosotros sí lo podemos aplicar en algún momento. Los ciclos de trabajo. Primero voy a hacerles una referencia de algo que puede ocurrir con cualquier tipo de actividad. Muchas de las actividades de construcción requerimos de ciertos equipos o maquinaria, ¿sí? Los equipos normalmente que se utilizan en construcción tienen la denominación de trabajo pesado, así, hard work, hard job, trabajo pesado. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, los elementos que normalmente para los que se utilizan son bastante fuertes, son muy, digamos, no son tan fáciles de ejecutar. Entonces, también requieren de mucho manejo. Entonces, no, digamos, su configuración interna está generada con materiales más resistentes. Por más que diga la maquinaria ese tipo de certificación que es de trabajo pesado, toda maquinaria siempre hay que dejarla descansar un rato. Un ejemplo de eso es por los taladros, ¿sí? Los rotomartillos, en fin. Hay un resto de maquinaria que nosotros trabajamos, y lo que son las pulidoras o cortadoras para nuestros trabajos,
Y de pronto sí, necesitamos avanzar mucho. Ah, bueno, pues toca conseguir más equipo y demás para poder estar dejando descansar un elemento con otro. Normalmente las sesiones uno tiene que hacerlas así, pues para no perder el equipo, que no se nos funda. Resulta y acontece que en este caso, y no es necesariamente el equipo, sino nuestro operario, el operario tampoco puede estar generando todo el tiempo soldadura. Entonces, normalmente se hace por lapsos de tiempo. Entonces, el ciclo de trabajo, la relación entre el tiempo que el equipo puede trabajar y el tiempo que debe descansar, expresado en porcentaje en base a 10 minutos de observación. Entonces, simplemente empieza a trabajar el operario y pues como está generando ese ciclo de calor, el mismo cableado pues va a, digamos, a también sobrecalentarse en algún momento. Podemos fundir nuestro mismo transformador. Y adicional de eso, nuestros operarios que aplican la soldadura, eso como requiere primero personal muy calificado y certificado. Y adicional de eso, son labores de bastante, digamos, calidad. Por lo tanto, que sean muy rápidos normalmente no es digamos, lo típico en estas labores, ¿sí? Entonces, ellos para mantener, digamos, una misma línea sin que estén generando problemas al momento de estar instalando la soldadura, pues ellos también lo hacen como por tramos y hay que entenderlo. Entonces, también hay que ponerlo a descansar a ellos. Entonces, para no tener de pronto pérdidas en esas uniones de esas piezas, pues es más fácil también que tenga sus descansos específicos. Sí, no es decir, no, tenemos que soldar esta pieza que tiene 1,5 metros de longitud. Y de una vez empieza este personaje a darle. Eso no necesariamente es así. Es decir, que las soldaduras eventualmente sí se pueden, digamos, parar y continuar en algún momento. Sí, claro que sí. Pero pues, obviamente hay que tener ciertas consideraciones cuando eso ocurre. Los electrodos, el recubrimiento del electrodo tiene las siguientes funciones: proporcionar un gas para crear una atmósfera inerte y evitar que el metal líquido que está siendo transferido al depósito se contamine, es decir, cuando se está derritiendo el núcleo del electrodo, la parte metálica. Adicionar elementos refinadores, desoxidantes y fundentes para la limpieza del depósito y prevenir un excesivo crecimiento de grano. Esta parte, eso del grano es algo que de pronto le puede ocurrir a ciertas soldaduras cuando quedan mal aplicadas. Entonces, son términos que vamos a entender un poquito más ahora cuando estemos, digamos, tomando lo que tiene que ver con las inspecciones de calidad de esos materiales. Muy bien, ahora sí, llegamos específicamente a la parte de la nomenclatura de lo que es un electrodo. Entonces, el electrodo, según la información que nos suministre, pues va a tener, digamos, ciertas características, ciertas propiedades y cierta configuración, de pronto si es la que nos sirve o no. Dentro de eso, en las expresiones normalmente las encontramos con la letra E. Entonces, esa E siempre va a hacer referencia a electrodo. Entonces, recordemos esos dibujitos como los que estábamos mirando. Aparte de que ya sabemos que es el proceso de arco eléctrico, el SMO, ¿sí? Soldadura de arco eléctrico. Para el caso, la otra referencia, noten que en todas dice una E, unos numeritos y unas X. Entonces, quiere decir de que la otra referencia es respecto de cuál es el electrodo que se está utilizando allí. Muy bien. Si eso es así, vamos a mirar entonces qué es lo otro que está, digamos,
conexo o junto a esa nomenclatura del electrodo. Entonces, la siguiente posición, ojo, de la nomenclatura del electrodo hace referencia a la resistencia a la tensión en KSI. Aquí aparece 70. Si miramos nuestro ejemplito, por aquí hace referencia a esa 60. Ah, bueno, ya sabemos que tiene que ver con la tensión en KSI, pero pues entenderemos un poquito mejor de qué numeración viene de eso y a qué hace referencia ahorita en otra tablita. La siguiente posición de la nomenclatura, ese numerito hace referencia específicamente a las posiciones en que puede ser aplicada ese tipo de soldadura y normalmente viene acompañado de con cuál es con la que toca, digamos, trabajar específicamente ese electrodo. Muy bien. Siguiente posición, lo que tiene que ver con el tipo de recubrimiento y corriente. Y las otras, el nivel de hidrógeno, que es toda esta, y que cumple los requerimientos del ensayo de absorción de humedad, cuando tiene la letra R. Ok, observemos acá. Aquí viene la E, viene un número y vienen 1, 2, 3, 4 términos adicionales. Observemos qué tenemos por aquí. Aquí tenemos la E, viene un número y después viene 2X. Es decir, no nos trae referencia respecto de esto que es las posiciones que puede tener, ni nos trae la referencia respecto de lo que es el tipo de recubrimiento y corriente. Y pues las otras sí son muy particulares, ¿sí? El nivel de hidrógeno y que cumpla los requisitos de absorción de humedad, son muy particulares para cierto tipo de procesos. Obviamente, el diseñador debe expresarnos con cuál tipo de electrodo nosotros debemos trabajar. Muy bien, vamos a entender esto. Entonces, lo que tiene que ver, algo que dice E60XX, y todo esto es de la clasificación de la American Welding Society, 70X, vemos que son varios numeritos, ¿sí? Van aumentando y precisamente hace referencia a los valores mínimos de resistencia a la tensión. Entonces, libra por pulgada cuadrada y llega al límite de excedencia. Esta referencia es lo que significa este numerito. Este numerito siempre va a estar haciendo alusión al número entero más cercano respecto de donde inicia, ¿sí? De lo que se tiene de resistencia a la tensión. Entonces, 60 para este, 70 para este, 80 para este, 90, 100. Y ojo, estos que son 110 y 120 tienen una connotación adicional. En esos dos, en ese tipo de electrodos, se utiliza recubrimiento tipo bajo hidrógeno únicamente. Es decir, para que sea de bajo hidrógeno, tiene que ser para un E110 o un E120. ¿Sí? Entonces, de lo que tiene que ver allá, entonces, bueno, si ya estamos medianamente empezando a interpretar esta información, quiere decir de que esto es un electrodo que tiene la referencia de resistencia a la tensión de 60 KSI. Ya se va a acabar esta sesión, ya retomamos con el siguiente temita.